Estuve en Guayaquil y fui muy feliz, muy feliz. Sí. Siempre, siempre me encanta ver a la gente. No sé, es como, yo es que soy muy nostálgica, creo. A veces digo, ¿será Mm, que yo vivo mucho en el pasado? Pero pues el pasado fue tan bonito que ¿por qué no vivir en él, no? Entonces veo a mis amigos de la universidad. Me reuní con los del colegio, o sea, que nos conocemos desde que teníamos imagínate. 6 años. Bienvenidos a Cuéntate Algo, el podcast donde hablamos de lo que pasa en el mundo y más. Hablemos de ¿Vas a hablar Guayaquil, de lo porque bueno tengo primero? A ver, ¿qué quieres? no sé si lo bueno es cómo percibiste Guayaquil ahora que fuiste, porque es interesante porque conozco a alguien que Ujú. es de Guayaquil, que vive muy cerca de donde yo vivo, y su esposo es alemán. Entonces ella volvió a Guayaquil, fueron de visita este verano y ella muy feliz, obviamente por ver a su familia, etcétera, etcétera. Su esposo alemán, por el contrario, se sintió súper presionado, súper tenso, súper nervioso por el tema de la seguridad. Entonces, es como que uno lo vive diferente y no sé, tenía curiosidad cómo lo vives tú, que eres de allá, pero vives fuera y regresas. Pues yo creo que a veces pasa que uno está más asustado que otros, ¿no? Y tal vez no sé si a veces uno sea muy fresco hasta que le pasa algo muy cercano, hasta que lo sientes muy cercano. Y de lo contrario es como viví acá y estuve acá y veo que no pasa nada, ¿no? Entonces yo siento que tiene que ver con las experiencias, porque también al final Mm, en el aeropuerto me pareció, no sé si era la alcaldía o quién estaban haciendo como unas encuestas de tema de turismo, ¿no? Que porque fue uno a Guayaquil, que si lo sintió inseguro, que cuánto gastó, que dónde se quedó. Me pareció interesante, de la Expol era de una universidad. Y yo pues ayudé a llenar la encuesta. Y al final me dice, bueno, ¿y la seguridad? Me dice que por los medios o porque alguien le dijo. Y yo la verdad digo, ¿por qué le asusta a uno Guayaquil? ¿No? O sea, me pregunto a mí. Y yo digo, pues a mí no me ha pasado nada. Cercanos a mí, poco. Quizás a la última semana sí un amigo mío registró lo que pasó en una avenida principal donde hay grandes hoteles, donde incluso nos quedamos ahí, que fue que dispararon a una pareja que iba en un carro, a un centro comercial que está ahí. Pero claro, hasta que no lo vives, quizás no lo sientes, y el resto es lo que informan los medios o lo que te dice la gente. Entonces, no voy a decir que es percepción, lógicamente, pero la gente también, como hemos dicho, Marcela, la gente se acostumbra. No estoy diciendo que está bien, pero se acostumbra. Fuimos al centro comercial, hay un montón de gente. Lo que te impresiona un poco es que ves de repente militares con las armas paseando el centro comercial. Y entonces eso a Fernando lo empieza a poner nervioso. Y entonces me pone más nervioso a mí, porque entonces tú no sabes al lado de quién está sentado. Entonces no nos quedemos mucho tiempo acá. No vemos papaya, como dicen en Colombia. Pero siempre es bonito volver. Esa es como la conclusión. O sea, si me dices, ¿volverías? sí. Pues claro, claro que vuelvo. Y si hay una fiesta, vuelvo. Y si hay que ir a ver a alguien, vuelvo. No sé si es que estoy a la 1 de la mañana paseando por una calle o si cojo un taxi de la calle. O sea, trato de. Pero bueno, creo que también hasta que a uno no le pasa algo que le toca, no tiene la Sí, experiencia mala, ¿no? yo creo que también tiene que ver con en los círculos en que te mueves, las áreas de la ciudad en la que te mueves. Hay un tema de ciertas áreas más peligrosas que otras, pero las estadísticas son las estadísticas. Porque estábamos Ujú. hablando justo de eso, y mi esposo me mandó un pantallazo de un artículo que salió en Alemania, creo, las 10 ciudades más peligrosas en base a las tasas de homicidio de 2024, y claro, no Está sé, Guayaquil, claro. siete son en México, Guayaquil y una más, lastimosamente, no creo que sí, en Latinoamérica también. Entonces, difícil convencer a alguien de que no es un problema cuando salen esas cosas. No, no, yo no creo que es como decirle, no, Guayaquil es fresco, váyanse de vacaciones y pasen y caminen. No, es como, vas a Guayaquil, quizás por algo, o como un centro de irse a algún lugar. Vi un montón de americanos, un montón de Wow. gringos, que muchos iban a las Galápagos, pero tienen que pasar por Guayaquil, entonces con sus carros, las camionetas de los hoteles, por supuesto, mucho más cuidados, las entradas. Vi poca policía en la calle, tampoco es que está militarizado, pero sí me llamó la atención que dentro de los centros comerciales no es que está la policía o la seguridad del centro comercial, sino los militares. Militar. Exactamente. Y sí, aquí es que estaba buscando el récord que no es bueno para Ecuador. Aquí está, mira. El Observatorio de Crimen Organizado en Ecuador registró 4.619 homicidios entre enero y junio de este año. La cifra aumentó 47% respecto al 2024. Sin duda, esos son datos. Sí, la percepción, ¿no? Igual estuve en un matrimonio, había
montón de personas en el matrimonio y la vida, a veces te dicen, la vida sigue, ¿no? Lo que pasa es que te cuidas un La vida poquito más. continúa. Es interesante como primera pregunta para este episodio, si nos están viendo o escuchando gente que vive en Guayaquil, ¿cómo lo están viviendo ellos? Claro, ¿cómo se sienten? Que Sí, nos porque cuenten. una cosa es de afuera y otra es que te diga, no, tampoco es así, o no, sí es terrible. Así es. Pero primero tenemos que saludar, Andrea. Número 12, ¿verdad? Así es, bienvenidos a Cuéntate Algo. Es el episodio 12. Yo soy Marcela Vélez desde Londres. Y yo soy Andrea Bernal desde Bogotá y aquí seguimos firmes en este episodio. Yo creo que aquí es de como catarsis, anécdotas, Sí, sí. burla y al final, les digo al final para que no digan, ay, qué aburridas, solo hablan de política, no sé qué. También hablamos de noticias y tratamos de explicarlas mejor. Y yo creo que igual es una buena catarsis. A mí cuando no lo hacemos me hace falta. Yo te extraño. Yo también, claro, la otra vez no sé qué, pero bueno, pero eso es difícil monetizar y entonces no sé qué. Yo le digo, es un Sí, pero ejercicio para mí mental además de seguir sí. hablando de y pues de compartir con, ahí sí le digo, con las amistades de hace muchos años. Así que, Así es. bueno, así que es un buen ejercicio, nos hace un poquito inteligentes, digamos, un poquito, Somos un inteligentes, somos poquito. muy inteligentes, Andrea. Ay, sí, pero mira, para llegar de Guayaquil, de Ecuador, aterricé el lunes. Mentira, ya aterricé el lunes, pero en la mañana del lunes amanecí con la noticia del vecino país, o sea, de Colombia, donde vivo yo, que había muerto Miguel Uribe después de 2 meses en una UCI. Y yo creo que la gente se aferra mucho, la gente que pues, la que tiene fe, la que cree en lo que hay que creer, en lo que cree cada uno, pero siempre hay esa esperanza, ¿no? Que hay gente pensaba, bueno, sí, va a salir, no se queda, adelante. Y lo de estos 3 días ha sido desolador. Yo creo que además es tan mediático ya, ¿no? No es lo mismo ver, Sí. no sé, el entierro de Galán hace muchos años atrás, o el de la misma Mm. mamá de Turbay, es verlo hoy tan así, tan en todos lugares. Sí, ha sido desolador. Yo creo que ha sido desolador por varias cosas. Personalmente yo no tenía fe, porque soy más pesimista en lo general como persona y además pensaba después de tantas operaciones, Sí, porque le no. hicieron muchas operaciones, creo que como 8 al menos, cirugías, yo pensaba, bueno, si sale de esta, ¿cómo va a salir? Esa siempre es mi idea cuando son estos casos. Así que para mí lo desolador, bueno, para la región, porque creo que em, estamos viviendo un momento y quizás desde dentro de la región no se siente, pero yo lo veo desde afuera. Este es un momento en que de repente Latinoamérica parecía diferente, presentaba, te estoy hablando desde el lado económico, ¿no? Escuchando inversionistas, empresarios, de repente una atención a Latinoamérica, de repente descubrir que Latinoamérica en los últimos años ha mejorado muchas cosas de política, de institucionalidad, etcétera. Y es como sentir que estamos desaprovechando ese momento con este tipo de actos violentos, que es un atentado, lo mencionábamos el episodio pasado, hablábamos de los atentados a la democracia, del peligro a la democracia. Entonces, encuentro por el lado político, pensando en el futuro de la región, desolador por ese lado. Y en el lado humano, yo me quebré al ver al papá de Miguel Uribe. O sea, pensar que este hombre enterró a su esposa Ahí, justo, lo asesinada, tenía, que no se me olvide eso. asesinada y luego ahora enterrar a su hijo asesinado en un mitin político, creo que voy a llorar ahora de nuevo, pero Al es hijo que cargaba cuando cargaba el féretro de su esposa y ahora entierra a su hijo, o sea, es como, no ay, sí, yo no, digo, no, el mundo es demasiado injusto, la vida es muy injusta, ¿por qué? Solamente te preguntas por qué y la peor es que no hay una razón, o sea, no encuentras, sí, que política, que sí, que no, o sea, entonces nadie no, que quiera cambiar el mundo o nadie que quiera lanzarse a la política, nadie merece pensar distinto porque, ojo, eso te va a pasar. no solo eso, sino que, bueno, ¿por qué? Porque es una familia que toma la decisión de no dejarse vencer. Yo pensaba en eso también, porque esta es una familia que pudo, después del asesinato de la madre de Miguel Uribe, decir, ok, adiós, nos desentendemos, este dolor ha Claro. sido demasiado grande como familia, pero va a su hijo y dice, no, ¿Cómo así? ya vienen de una tradición política anterior incluso, ¿no? Su abuelo fue Pero presidente, el su abuelo de abuelo fue Miguel fue presidente. presidente. Así es, entonces creo que eso te marca también. Tú podrías decir, me desentiendo, sobre todo en la coyuntura, pero decir, no, yo voy y la peleo y yo voy y me expongo y yo voy, em,
yo te lo juro que no podía imaginarme lo que ese hombre estaba sintiendo. Y tú lo ves cómo se abraza al féretro y es terrible. O sea, encuentro que para mí esa ha sido la imagen una imagen desoladora que he visto esta semana. Sí, sí, durísimo. Yo lloraba y mi hijo me decía, mami, ¿estás llorando? ¿Por qué lloras? Claro, todavía sin entender, bueno, pero tú no conoces a Es esa gente, ¿no? difícil. ¿Por qué estás llorando? Y yo, porque me da mucha pena, o sea, me entristece muchísimo. Conocí a Miguel, era muy simpático, era chévere conversar con él. Nunca te decía no, siempre la última vez que lo vi corría porque llegaba tarde a una entrevista y lo regañamos como, oiga, no puede llegar tarde a las entrevistas y siempre estaba presto. Yo creo que los medios también lo querían mucho porque siempre estaba presto a conversar y aunque para algunos sus ideas eran un poco más fuertes, radicales, pero era un hombre que creía en algo, que le faltaba un hervor, que tal vez no era el momento, que estaba muy joven para, pero además fue el primero que se lanzó a la piscina, porque todavía hay Así. unos que, ay, no sé, quizás voy a ser candidato de los 70. No, 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 él hace, me acuerdo hace un año, en un encuentro de empresarios que justamente está haciendo hoy en Cartagena, lo vi y me dijo, yo ya empecé. Y me dijo con quién estaba trabajando, un amigo mío ya trabajaba con él en comunicación, me dijo, yo ya estoy. Entonces él hace un año y pico ya él se preparaba, era muy juicioso. Y como tú dices, y otra imagen que yo creo que a todos nos hace llorar es su hijito de 4 años con una Ah, flor poniéndola encima, pero mientras la pone encima, hace caras y molesta y tú dices, es la inocencia, es después, el no ¿cómo le entender. explicas? ¿A cuándo le vas a decir? ¿A los 10, a los 12? Esto fue lo que pasó y así quedó. ¿Y cómo va a ser el legado y todo? Y en un momento, entonces, esto se acaba, el féretro cae, pones lo de mármol, perdón, lo que pasa es que yo no, Lápida. la lápida, perdóname, la lápida, y hoy estamos hablando de política en Colombia. ¿Quién va a Porque se llevar viene un esas proceso, banderas? ¿Quién va a se viene decir? un Exacto. sí, se viene un proceso electoral, pero yo creo, y lo escribí o lo dije en algún comentario después al enterarme de la muerte de Miguel Uribe, y es, aquí hay una deuda del gobierno, porque el gobierno de Gustavo Petro debería acelerar las investigaciones, debería decirle al país quién estuvo detrás de este atentado como primer paso antes de comenzar el proceso electoral, porque no puedes comenzar un proceso de tal magnitud con esa sombra que pesa sobre cada candidato, porque no sabes quién fue. Ya hemos visto, no es el primero, Fernando Villavicencio en Ecuador, Pero es tú que allá comentaste iba, hablé con su hija, han pasado eso te iba a decir. 2 años, y no se sabe, e incluso a los que lo mataron físicamente, los mataron en la cárcel. El tema de la impunidad en nuestros países es una cosa, pero sí, entiendo que el Estado ecuatoriano tiene una deuda con los familiares de Fernando y sin duda con la familia, con María Claudia, con su hermana, con todos, una deuda y con el país también, Marcela. Entonces cogen La al que deuda es con el país, dispara, claro. exacto, de quién es, quién está detrás y ojalá no vaya a haber uno próximo, porque esto se calienta. Bueno, André, mira México, o sea, yo creo que es tan común en México que líderes políticos, incluso antes de oficializar sus candidaturas, no estamos hablando de candidatos a la Ujú. presidencia, pero sí eh, al- a gobiernos locales, que es también súper grave para la democracia, porque ¿quién se lanza entonces? ¿A quién se le permite, a quiénes estos grupos organizados les permiten lanzarse como candidatos y llegar al gobierno? Entonces, en México, yo leía, a propósito de lo que pasó en Colombia, leía el lunes, busqué las cifras. En el último proceso electoral en el que se eligió a Claudia Sheinbaum, se registraron oficialmente 20 asesinatos de líderes políticos, de candidatos a gobiernos locales, etcétera. Las organizaciones de derechos humanos dicen que fueron más, al menos 40, porque algunos fueron asesinados incluso antes de ser candidatos oficiales. Entonces, es una forma de dañar la democracia, es una forma de acallar, de impedir que la gente que quiere servir al país se presente a puestos de cargo público. Claro, y por ejemplo, anoche un representante de la Cámara, Julio César Triana, relató un atentado a tiros de fusil en su contra en Colombia, y es un congresista. Entonces, sí, a veces cuando yo a veces no soy tan positiva cuando el país empieza como esto nos va a unir, esto nos va a hacer recordar. Hoy había como una caricatura de esas mismas frases en los 90, cuando mataron a Galán, cuando mataron a Pizarro, cuando un poco antes, cuando mataron al director del Espectador, cuando hubo todos esos Ah, asesinatos por parte de Pablo Escobar. Lo mismo, no podemos permitir, que no podemos permitir.
Y hoy hay un llamado de un candidato presidencial que me parece interesante, que es, bueno, una gran mesa nacional de de un candidato único. ¿Quién? Wow, David Luna, un candidato presidencial, ha sacado esta mañana un video diciendo, yo convoco a una gran mesa nacional para ver quiénes empujamos o quién se queda. ¿Qué vamos a hacer? Lo que pasa es que son, lo que hablamos la otra vez, 60 y pico. Y vamos a ponerles la foto a cada uno, decir a quiénes vamos a empezar a bajar o quién se va a empezar a bajar realmente. interesante propuesta, difícil, sin embargo, debido a todos los intereses que hay. Exactamente, una gran mesa nacional que reúna a los líderes y movimientos que comparten estos principios con el objetivo de salvaguardar la democracia. Dice, me despojo de toda vanidad para representar esa unión o para cargar la maleta del otro. Sí, no, Exacto, hay que ver quién empieza. Yo quiero, puse, ¿no? Quiero saber quién será el primero. ¿Quién va a ser el primero? Que claro. diga, yo no tengo los números para llegar, no tengo el dinero para llegar, entonces yo voy a empujar a. ¿Quién va a ser el primero? ¿Cuántos candidatos hay ahora? No, te lo juro, hay como 70 y pico. Te prometo que la próxima Sí, hago la es cuenta así, ridículo. 1, 2, 3. Claro, lo que pasa es que hoy hay precandidatos, no son candidatos todos. Entonces ahí tiene que devenir si hay una consulta por el lado de la derecha de Álvaro Uribe, que la encabezaba Miguel Uribe. Están esperando a ver si va Uribe a nombrar a uno, va a decir le va a entregar las banderas a alguien o va a hacer una consulta como estaba con los que él tenía, pero luego qué pasa con el centro, esa centro derecha se va a unir a la derecha también a decir, listo, vamos todos por uno. En Colombia no hay primaria. No, pero hay consultas de partido, Ya, ok, pero que no incluso, hay que incluso es elecciones. lo que va a pasar en la izquierda. Porque Petro ya Ok, puso sus candidatos y entiendo que va a haber es una consulta que hacen para ver, muchos lo hacen o si no por encuesta, se decide, o hacemos una encuesta y miramos o vamos y votamos. Pero claro, si ujú. hay 70 y pico, 60 y pico, solo de la derecha, centro derecha, no estoy ni siquiera hablando de los de Petro. ¿Quién va a ser el primero que va a decir? Hoy yo me bajo. Mm. Hago este llamado de David, me sumo. Todavía no he visto el primero que diga, David, yo me sumo al tuyo. Andrés, salgamos de Colombia. ¿Qué otras noticias te han llamado la atención esta semana? Me llama la atención, yo soy muy política, pero sí quiero solamente por decirles, para que la gente esté informada y cuando tengan algo que hablar, pues suenen más inteligente, hay elecciones este domingo en Bolivia. A mí me parece que es Así es, interesante eso, así es, así es. porque no es tampoco cualquier elección. No es cualquier Yo, elección. yo estoy súper desconectada, sé por el lado económico que hay una gran crisis económica, estas elecciones llegan en un momento difícil para la economía de Bolivia, pero tengo que reconocer que una vez que pasó toda la volatilidad política tras la salida de Evo Morales, salió Bolivia un poco del radar y creo que ha sido un error, porque han pasado cosas, porque tú dices que no es una elección cualquiera. Bueno, porque no hay ni Evo y no hay ni Arce. Así es. Y hay una izquierda súper dividida, peleada a muerte. Recordemos que Evo, además, como sea, como fuera, él quería ser candidato, incendió las calles hace unos meses atrás, diciendo que él iba a ir, siempre pues salteándose la constitución, y al final le dijeron, no te vistas, que no vas, como la vez pasada, pero el que está, que es el presidente, se supone que era pues no sé si un desfil, pero un aliado de Evo que termina peleándose con él y hay una izquierda pues dividida y hay quienes dicen si se avecina otro golpe contra la ola rosa, es decir, contra la izquierda en Bolivia. Hay dos candidatos favoritos para la primera vuelta, que son Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga. Tuto Quiroga pues es un gran opositor del socialismo, del MAS. Y lo que sí dicen es que va a haber segunda vuelta presidencial. Entonces hay una izquierda profundamente dividida entre el presidente Morales, lo decía, y Arce, y además severamente castigada tras casi 2 décadas de gobernar el país, con lo que tú decías, cifras que no les han ayudado. Así que si eso suena coherente, habrá un castigo a la izquierda, habrá una segunda vuelta y ahí veremos cómo se alinean los astros y entre estos dos, como Samuel Doria, que es un empresario también, y Tuto Quiroga, que fue expresidente, pues quien llega al poder. Y me parece que es importante, pues más allá de si uno no es, que yo no soy boliviano, no vivo allá, no, la típica, ¿no? Es tanto que estamos hablando de la democracia y la institucionalidad, es saber qué va a pasar en Bolivia y cómo se reacomoda el Mm. rompecabezas en la región. Eso simplemente para que les digan, ay, ¿qué pasa el fin de semana? Y dices, ay, hay elecciones en Bolivia. Oh, qué inteligente, ya, listo. Oh, qué interesante. Así que vean este podcast para sentirse y ser Exacto, más más inteligentes. interesantes, listo.
Oye, pero a propósito de lo que tú decías, cómo se recompone el mapa de la región y hago el link con lo que mencionaba al inicio, que te decía, es un momento en que Latinoamérica a los ojos de extranjeros está viviendo esta especie de momento virtuoso, más interesante para inversiones, etcétera. Y parte de eso es este factor político, esta idea de que el péndulo político se mueve Ujú, y que salimos de esos gobiernos de centro izquierda, izquierda, hacia gobiernos más de centro, centro derecha o de derecha ujú. decididamente. Está pendiente el proceso en Colombia, bueno, tenemos elecciones en Bolivia, hay mucha atención en lo que pasa en Chile. Perú. Perú también tiene Bueno, se viene elecciones, Perú, así es, pero estamos más cerca, de bueno, las de tenemos Chile. elecciones legislativas en Argentina también en octubre, en noviembre tenemos la primera vuelta electoral en Chile, y ahí hay sorpresas, sin embargo, tenemos a un candidato de derecha, muy seguidor de Trump, etcétera, liderando las encuestas, o más bien peleándose el liderazgo de las encuestas con nada menos que la candidata del Partido Comunista. Así que Ah, en eso, verdad, verdad. Tienes sí, toda la y razón que me llama, llamó la sí. atención, ¿no? Y la de la Sí, derecha que parecía que era, no fue, ¿no? sí, bueno, Evelyn Matei. Evelyn Matei, que es la de la derecha Ujú, más centro, sí, digamos que todo está abierto. Hay quienes dicen que en 4 meses puede pasar todo esto. Son encuestas simplemente, recién se están inscribiendo las candidaturas ya oficiales, pero sí, ella pasó de liderar las encuestas indiscutidamente. O sea, ya te lo juro que yo conocía gente que ya la daba por presidenta claro. a Ujú. partir del próximo año Que yo la y vi el año ahora pasado está, en un evento en Panamá y me decían, ella es la presidenta de Chile. Y yo, "Bocha". sí. Bueno, Sí, 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 sí. La daban ya, estaba casi que juramentada y ahora está tercera, cuarta en las encuestas. Hay un desgaste en la campaña evidente, se nota que hay un desgaste de campaña, quizás mucho tiempo en campaña, no lo sé. Algunos hablan de errores también en la campaña, pero ha sido esta candidata comunista, Janet Jara, ex ministra de Trabajo, que lidera las encuestas a pesar de que el país tiene una tasa de casi 9% de desempleo, que en este gobierno, bajo su administración como ministra de Trabajo, apenas si se crearon empleos en la economía, eh, tasas históricas de desempleo femenino, pero baila cumbia y es simpática y está liderando las encuestas. eh, y junto a ella, un candidato de derecha bastante radical, que tiene muy buena llegada, ujú, carismático, eso, muy conservador, el ala muy conservadora, más radical. Y es muy interesante porque a mí una de las cosas que me llama la atención, primero, es que Chile tuvo 2 procesos constitucionales en que los ciudadanos rechazaron las ideas de izquierda más radicales, dijeron que no. claro. La candidata de ahora del Partido Comunista, que va a ser porque ahí hay primarias, entonces va a ser la candidata de la izquierda, coge algunas de esas ideas. Ella defiende todavía algunas de esas ideas por las cuales la gente votó ya 2 veces que no, y sin embargo lidera las encuestas o está peleando el liderazgo de las encuestas. Y me llama la atención porque hablamos después de ese proceso constitucional fallido en Chile, fallido en el sentido de que no se aprobaron esas Ujú. ideas, pero creo que democráticamente fue un muy buen ejercicio. Me llama la atención que hablamos del centro, el centro es el momento del centro, la gente quiere el centro, y sin embargo vemos que la candidata que tiene una postura más de centro va atrás en las encuestas y tienes a 2 candidatos radicales polarizantes liderando. Así que no aprendemos, creo. Y aquí la misma pregunta, si es el momento del centro, entonces todo el mundo, pero esa palabra, esa pregunta me acuerdo que fue hace 4 años y hace 8 fue igual cuando Sergio Fajardo, que es un candidato de centro, estaba en segunda vuelta y dijeron, bueno, es que este es el momento del centro y el centro nunca llega y al final hoy están Sí, diciendo, bueno, por estos asesinatos nadie va a querer, o no queremos un Bukele o sí queremos un Bukele, pero no, es el momento del centro. Y yo no sé si América Latina preparada quizás sí, si realmente en su interior quiere el centro o termina decantando no, necesitamos mano dura, necesitamos un Bukele o no, necesitamos el cambio, entonces el centro no cuaja. Yo siempre espero que sí, no sé, ¿qué opinan ustedes? Puede ser la segunda pregunta, a ver, ¿que les gusta el centro? Porque hay veces que la gente, ay, el centro es tibio, el centro no propone nada, el centro se acomoda, el centro no tiene posturas fuertes. Y esa es una de sí, las es lo que es. críticas del centro que uno Sí. escucha, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan del centro? ¿Puede ser un momento del centro para América Latina? No sé. Yo creo que Me encantaría a mí.
Creo que debería, y no solo para América Exacto. Latina, para Estados Unidos, para Europa. O sea, para mí el centro representa el sentido común, para mí el centro representa ser práctico y adoptar las mejores políticas públicas. Y todas esas críticas que acabas de mencionar son las que escucho usualmente cuando hablo, porque me dicen, no, pero tienes que tomar una postura más dura. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo puedo criticar muchas cosas. Yo puedo criticar al gobierno de Gabriel Boric, pero también puedo reconocer algunas cosas que han hecho bien, como fue el ajuste fiscal en su momento, ahora han aflojado pero y también puedo reconocer que algunas cosas, en principio, no en forma, que plantea Trump están bien y estoy de acuerdo, pero también puedo Tienes criticar razón. otras. Eso es ser centro, es no decir, ah, no, es que como yo creo en Trump y yo lo favorezco, entonces yo apruebo todo lo que él hace. Y todos los que lo critican son enemigos. Eso es lo que está mal. Contra eso estoy en contra Sí, de él. es que es imposible que todos lo hagan bien o que todos estén tan mal tampoco. Hoy mi hijo en el carro me preguntaba, yo creo que está así de política, pero a veces me dice, ¿no? Mamá, ¿por qué Trump está malo? Y yo como, y me pone a pensar eso. Pues que no, ¿Qué dijiste? que tengo que mirar. No, yo por ejemplo le dije, a mí no me gusta por el tema de los migrantes, por el tema de muy nada humano sobre el tema de migración. Que claro, que los que están, entonces tuvimos una charla que debería ser grabada para podcast, más bien, la charla con mi hijo, pero claro, me pone a pensar que no puedo ser radical en decir que todo está mal con Trump. ¿No? Sí, Y que hay que encontrarle los grises. Y si seguimos metidos en estos blancos y negros, pues esto es lo que pasa, ¿no? Que avivas la violencia, que lo que pones en tweet, ayer alguien me hablaba del populismo del TikTok. Entonces, claro, todo eso aviva algo que después hay un loco que dice, ah, yo voy a matar a este señor porque de hablan mal y ¡pam! Le disparo, sea de izquierda o sea de derecha. Ello se puede ser muy berriado, decimos en Ecuador, este tema, pero a veces tenemos que ver que lo que está no está tan mal y no está tan bien. o sea, debería ser posible criticar y no significa ser tibio. Yo odio esa palabra cuando me dicen que soy tibia políticamente. Odio. Ah, a mí en cambio dicen que soy un poco radical, pero bueno, trato de mirar, Ya ¿no? ves. Porque hago el ejercicio a veces de mirar, pero cuando miras lo bueno de alguien que no te gusta, entonces te saltan todos y es como, Dios mío, ¿qué hice? Mala palabra, me van a empezar a insultar. Le da a uno miedo, no Eh, creas. no, sí, 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 Le da a uno yo a te miedo. entiendo, créeme que te entiendo. ¿Has visto un meme que dice que el deporte de riesgo mayor es opinar? No lo he visto, pero Sí, buenísimo. ¿Tú practicas algún deporte de riesgo? Sí, opino. mira, Ahí estamos. todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando no me piden mucha opinión, trato de no. Mi papá decía, si a mí no me piden opinión, yo no opino. Lo cual también es una buena técnica. Pero bueno, si estamos aquí es para opinar, así que esperamos que haya grises. Ojalá haya grises y en Así todo, es. ¿no? Verle los grises en todo. Así que hoy estamos muy políticas, ¿no? Viste, mi hijo va a decir, de eso Sí, lo hablan de política. pero yo tengo un No, pero mensaje con para mensajes Ignacio. buenos igual. Yo tengo Dime. un mensaje para Ignacio. Si Ignacio me pregunta a mí por qué está mal Trump, yo le diría que es porque quiere gobernar según sus propios intereses. Muy bien, eso le voy a decir. ¿Sí ves? Está Y difícil de luego, explicarle, claro, hay que explicarle un poquito. ¿Cómo así? ¿Cuáles son sus intereses? Me va a decir y yo. no, ahí tienes que embarcarte en un viaje, no sé, de al menos 2 horas. Búscate un lugar donde tengas que manejar 2 horas al No, menos pero para no poder creas. explicar. Esta conversación sale y él me da 2 minutos, o sea, como en Instagram. Tiene 1 minuto, me da 1 minuto y si no le explico en 1 minuto, me habló de otra cosa, empezó a mirar el techo, me dice, mamá, préstame el celular, voy a poner música. Entonces, ya no tuve chance de explicarle nada más. O sea, la pregunta es profunda, pero luego me da 1 minuto para explicársela. Oye, pero eso nos está hablando de la capacidad de atención de las nuevas A generaciones, todas. de que todo tiene que ser en, ¿cómo se dice en inglés? Bite sizes, o sea, como pedacitos, ¿no? O sea, te explico en 1 minuto, te explico en 2 líneas, Claro. porque es lo que tu atención, a lo que tu atención alcanza. Así es, entonces, bueno, aquí tenemos más o menos 30. Así que a los que tengan un poquito más de tiempo pueden hacerlo en 30, en 30 minutos. Que hemos hablado mucho de Ujú. Latinoamérica y con la misión de que todos, cuando escuchen este podcast, sean después más interesantes para su conversación. ¿Te parece si hago un resumen de un par de cosas que creo que deberíamos estar atentos? Y que A son ver, eventos mundiales, así como están las elecciones en Bolivia, estamos grabando un jueves, mañana es viernes y se va a dar una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska ¿el domingo para, es el domingo o el sábado? no, viernes, Ah, mañana viernes. ¿verdad? Ok, bueno, Mañana sí, 15 de sí, sí. agosto y ¿Qué va a salir de ahí?
No lo Nada. sé. Te lo juro que Yo le yo apuesto a nada. Yo le no le apuesto a la apuestas a misma nada. 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 Mira tú, Yo me yo quedo creo con que esto, tú te quedas con esto, cómo nos vamos a repartir y ojalá no terminen riéndose de Zelensky. bueno, parece, yo era más pesimista, pero parece, tuvieron una reunión durante telefónica Ujú. durante esta semana los europeos con Trump. Después, o sea, los europeos hablaron con Zelensky, luego los europeos hablaron con Trump, y parece que algo lo convencieron de no ir a entregarle todo lo que Putin pida, porque Putin lo que está pidiendo es mantener el control del territorio que ya Sí. ganó, que Ucrania se desarme completamente y que casi que firme con sangre Zelensky o todos los ucranianos que ya han entregado bastante sangre a propósito, Sí. con los muertos y heridos y desaparecidos, porque hay mucha gente que fue enviada a Rusia a las prisiones y no se sabe nada, niños que fueron enviados a Ujú. Rusia de los cuales no se sabe nada, pero que los ucranianos firmen con sangre que nunca van a integrar la OTAN. Son las demandas de Vladimir Putin. No, pues. Por el lado de Ucrania dicen, no, no vamos a entregar territorio porque Ujú. o sea, no podemos permitir este daño a nuestra soberanía de decir aquí viene el más fuerte y nos Ujú. toma territorio. La Unión Europea dice, no podemos permitir eso porque si no mañana puede ser contra otro país, contra Polonia, contra quien sea. Y ahí la pregunta es, ¿qué posición va a tomar Estados Unidos? Trump parece que está un poquito más duro contra Putin. Sí. Ha dicho que si Putin no acepta terminar con la guerra, las consecuencias van a ser muy severas. Pero es la misma persona que dijo que se van a reunir en Rusia y no se van a reunir en Rusia, se van a reunir en Alaska, que es territorio estadounidense. Así que no sé cuánto le podemos creer. Por eso, y además creo que Estados Unidos me da la impresión, porque lo estuve leyendo en algunos lugares que quería mirarlo acá, le bajaron como Sí, la importancia a esta reunión, ¿no? Entonces, por sí, eso de yo no qué va a sé. conseguir, Sí, sí. entonces yo cuando ya le bajan la importancia digo, bueno, espero estar equivocada. Bueno, reunión. Alaska se prepara para la reunión entre Donald Trump y Putin. Veamos. Así es. Y lo otro que está pasando es el inminente inicio de la campaña de Israel para ocupar la totalidad de la Franja de Gaza. Otro evento muy importante sería la segunda ocupación de Israel de ese territorio. La otra fue en 1967 y está poniendo en conflicto a muchos países que, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, han reconocido o han anunciado que van a reconocer un Estado palestino para, digamos, contrarrestar Ujú. esta presión de Israel. La pregunta es, si Israel ocupa Gaza diciendo que quiere desarticular, acabar por completo con la agrupación terrorista Hamas, ¿qué pasa después de la ocupación? ¿Qué pasa con los palestinos? Hay algunos documentos, reportes que dicen que el plan incluye la evacuación forzosa de la población palestina, atroz, condenable, pero la comunidad internacional sin el respaldo de Estados Unidos contra Israel es poco lo que puede hacer, la verdad. También, la nada misma, pero ahí algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Ese queda para otro podcast. Es que además que ese es otro tema que uno dice una cosa y termina de aquí y termina de allá y es a veces como, qué Sí, susto da. así es. Y bueno, y para terminar, algo curioso, para que terminemos en una nota Ujú. positiva, Paul nos promete que en 2027 vamos a tener nuestros primeros robots asistentes personales. ¿Estás lista para que Siri no solo te hable, sino que te ayude en las cosas de la casa, Andrea? Yo le dije a Ignacio que hace años estamos en esa, que él veía los supersónicos. Yo veía los supersónicos a la Yo famosa también. robotina, los carros iban por el aire, esto todavía no ha pasado, pero la robotina, pues sí, y yo siempre decía, uy, qué delicia una robotina. Todavía no la tengo. Tengo la También aspiradora quiero un- robot, tengo la aspiradora robot, que no nos entendemos bien, pero veamos, a ver No, si te... Siri va a estar en un robot Ujú. pequeño todavía no se va a poder mover bueno, te va a poder seguir por la casa y va a Ok, tener un brazo, va a tener un brazo para poder hacer cosas, entonces tú le puedes hablar y le puedes pedir cosas a este robot. ¿Qué cosas puede hacer? No lo sé, pero es la apuesta de Apple por usar la inteligencia artificial en las casas. Así que bueno. ahí vamos. Digamos que es media robotina o un cuarto robotina. Exacto, sí, media turra la robotina, media turra, media regular. Pero no, sigo prefiriendo a la señora que me ayuda y cuando yo me pongo de dele y dele, y pongo a todo el mundo a trabajar. Con la canción, con la canción. Sí, 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 sí. Bueno, así que este fin de semana va a estar movido de noticias. Yo sé, aquí es festivo en Colombia el 18.
Ya sé que algunos se van de festivo. ¿Otra vez? Otra vez, yo sé. Colombia es el país que más festivos tiene en América Latina. Todos los lunes, por cualquier cosa, no sé el de este lunes. Pero bueno, yo siempre digo, vale la pena saber qué pasa. Simplemente eso. Vale la pena. Y espero que hayan pasado bien esta media hora. Después de habernos escuchado, estén un poco más informados, que Más. tengan datos interesantes que compartir en sus conversaciones del fin de Claro, semana. sí, algo al menos. A alguien le debe interesar las elecciones en Bolivia, a alguien le debe interesar la reunión. No, mentira, a alguien le debería interesar. Sí. Te Así les es. quiero y Así nos es. vemos a la próxima. Chao.